He aprendido a lo largo de mi vida que los mayores fracasos del ser humano no comienzan con la falta de dinero, ni con la falta de educación, ni siquiera con la falta de oportunidades. Los grandes fracasos comienzan cuando decidimos ignorar a Dios. Y quiero que escuches bien esto. Ignorar a Dios no significa necesariamente rechazarlo abiertamente, levantar la voz contra Él o declararnos incrédulos. Ignorar a Dios en la vida práctica significa vivir como si Él no existiera, caminar en nuestro día a día como si su consejo no fuera importante y actuar como si nuestras decisiones dependieran únicamente de nuestra limitada sabiduría. Yo pasé por eso. Hubo momentos en los que, confiado en mi esfuerzo, en mis habilidades y en mis logros, creí que podía caminar solo. Pero el precio de esa actitud siempre es alto. Vacío en el alma, puertas que no se abren, relaciones que se quiebran y sueños que se vuelven pesados de cargar. Fue entonces cuando entendí que la verdadera riqueza, la verdadera abundancia y la verdadera paz provienen de una sola fuente, de Dios. Y cuando ignoramos esto, cuando damos la espalda a lo divino, lo único que nos espera es una vida incompleta, una vida con apariencia de éxito, pero sin esencia. Dios nos ha dejado principios claros. No son secretos escondidos para unos pocos privilegiados. No son misterios inaccesibles. Están ahí, en su palabra, a disposición de todos los que decidan prestar atención. Pero lo más triste es que muchos viven como si esos principios fueran opcionales, como si la vida espiritual fuera un adorno que uno puede colocar en su estante cuando tenga tiempo libre. Te lo digo con total sinceridad. Esa actitud destruye más vidas de lo que imaginas, porque el hombre que ignora a Dios puede acumular riquezas, puede recibir aplausos, puede lograr reconocimiento, pero tarde o temprano descubrirá que todo eso no llena el alma, que todo eso es como polvo que se desvanece entre los dedos. Yo mismo aprendí que cuando alineo mis decisiones con los principios de Dios, mi vida cobra un sentido distinto. No se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar con propósito. No se trata únicamente de ser disciplinado, sino de ser obediente a lo que Dios me pide. No se trata de construir un negocio, sino de construir un legado que honre al Creador. Porque cuando Dios se convierte en el centro de lo que haces, hasta las tareas más simples adquieren un brillo distinto, hasta las dificultades se transforman en oportunidades para crecer, y hasta las caídas se convierten en lecciones que fortalecen tu carácter. Ahora bien, ¿qué sucede cuando decides ignorar a Dios? Quiero que lo entiendas con claridad. Ignorar a Dios es sembrar semillas en tierra árida. Puedes esforzarte, puedes regar, puedes esperar con paciencia, pero nunca verás fruto. Ignorar a Dios es como construir una casa sobre arena. Mientras el clima está en calma, todo parece estable, pero basta una tormenta para que todo se derrumbe. Ignorar a Dios es como caminar por la vida cargando un peso que no puedes sostener, cuando Él te ofrece llevarlo contigo. Y lo más duro es que la mayoría no se da cuenta de esto hasta que ya es demasiado tarde. Déjame confesarte algo. Yo también ignoré muchas veces lo que Dios me estaba diciendo. Había una voz dentro de mí que me advertía, que me llamaba, que me recordaba lo que era correcto. Pero como muchos, me volví experto en callar esa voz. Me decía a mí mismo, ya lo haré mañana, ya cambiaré después, ya me acercaré a Dios cuando tenga más tiempo. Pero, ¿sabes cuál fue la lección que aprendí? Que ese mañana nunca llega si tú no lo decides hoy. Dios no se mueve en tu calendario ni espera tus excusas. Él ya estableció las reglas de la vida y si las ignoras, te pasará factura, aunque intentes disfrazarlo de 1000 maneras.
El éxito verdadero empieza cuando decides no ignorar más a Dios. Y aquí quiero que lo veas de manera práctica. No ignores sus mandamientos, porque son guía y protección. No ignores su corrección, porque es muestra de su amor. No ignores sus tiempos, porque Él sabe cuándo abrir y cuándo cerrar puertas. No ignores su llamado, porque puede ser que hoy tengas la oportunidad y mañana sea demasiado tarde. Cada día, el ser humano tiene frente a sí dos caminos: el camino de la autosuficiencia, donde confía únicamente en sí mismo, y el camino de la dependencia, donde reconoce a Dios en cada paso. Te lo digo desde mi experiencia. El primer camino puede parecer atractivo, rápido y brillante, pero termina en vacío. El segundo puede parecer más exigente, puede pedirte paciencia, humildad y obediencia, pero lleva a una vida plena, con sentido y con la bendición de lo alto. Yo descubrí que ignorar a Dios es el mayor error que alguien puede cometer, porque en ese acto estás rechazando la fuente de todo lo que realmente necesitas: sabiduría, paz, dirección, amor, perdón y propósito. Y al contrario, cuando decides escucharlo, cuando lo colocas en el centro, todo comienza a alinearse. No significa que la vida será fácil, pero significa que nunca caminarás solo, que siempre habrá un respaldo divino detrás de ti, que tu esfuerzo dará fruto en el tiempo correcto. Así que hoy quiero dejarte una advertencia clara. No ignores esto de Dios. No ignores lo que Él ya te está mostrando. No ignores lo que ya sabes que debes hacer. No ignores la voz que te habla en silencio. No ignores las oportunidades que Él coloca en tu camino para que vuelvas a Él. Porque ignorar a Dios es perder la vida, aunque creas estar viviéndola. He aprendido que el hombre puede engañarse a sí mismo durante mucho tiempo. Puede engañar a su familia, a sus amigos, incluso al mundo entero. Puede aparentar éxito, mostrar sonrisas, levantar trofeos, publicar fotos de victorias, pero hay alguien a quien nunca podrá engañar: a Dios. Y aquí está el punto. Cuando decides ignorarlo, no solo estás viviendo una mentira delante de los demás, sino que estás apagando tu propia esencia, porque el alma sabe cuando está vacía. El corazón reconoce cuando está lejos de la fuente de la vida. Recuerdo que en los días en que intentaba hacerlo todo a mi manera, sentía que algo siempre faltaba. Sí, había logros. Sí, había momentos de aplausos. Pero al llegar a casa, cuando el ruido del día se apagaba, cuando las luces se apagaban y me quedaba a solas con mis pensamientos, esa soledad interior se volvía insoportable. Entonces comprendí que no importa cuánto conquistes en el mundo, si tu corazón no está en paz con Dios, todo lo demás pierde brillo. Y ahí fue cuando empecé a hacerme preguntas incómodas. ¿Por qué sigo corriendo detrás de tantas cosas si al final no me satisfacen? ¿Por qué me empeño en vivir como si no necesitara a Dios cuando todo a mi alrededor me muestra lo contrario? La verdad es que cuando ignoras a Dios, pierdes la brújula. Puedes avanzar, sí, pero avanzas en círculos. Trabajas, te esfuerzas, corres, pero no llegas a ningún destino, porque el propósito de tu vida no lo inventas tú. El propósito de tu vida lo descubres en Dios. Y si intentas crear un sentido por tu cuenta, tarde o temprano, te encontrarás vacío. Déjame decirlo de una manera clara. Dios no es una opción. Dios no es un accesorio. Dios no es algo que puedes usar cuando te conviene y dejar de lado cuando crees que ya no lo necesitas. Dios es la base misma de la vida. Es como intentar vivir sin oxígeno. Puedes contener la respiración por un tiempo, pero eventualmente tu cuerpo clama por aire. Así, también tu espíritu clama por su Creador. Ignorarlo es como negarle a tu alma la única fuente que puede darle vida. Cuando entendí esto,
Mi manera de ver todo cambió. Me di cuenta de que no podía seguir construyendo mis días sin tomar en cuenta lo que Dios decía. No podía seguir tomando decisiones basadas solo en lógica humana, porque la lógica no alcanza a ver lo que Él ve. La lógica puede calcular riesgos, pero solo Dios puede mostrarte el camino correcto. La lógica puede darte opciones, pero solo Dios puede darte propósito. La lógica puede decirte, haz lo que todos hacen, pero la voz de Dios puede llevarte a lugares que nadie más alcanzará. Y quiero que notes esto. Dios siempre habla. El problema no es su silencio. El problema es nuestra sordera. Dios habla a través de su palabra, habla a través de las circunstancias, habla a través de personas, habla incluso a través del vacío que sentimos cuando nos alejamos de Él. Pero cuando decidimos ignorar esa voz, nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia ruina, porque sin esa dirección, terminamos caminando hacia precipicios disfrazados de oportunidades. Por eso digo, no ignores esto de Dios. No ignores que la vida es corta y cada día cuenta. No ignores que la eternidad es real y que lo que siembres hoy determinará lo que coseches mañana. No ignores que tu talento, tu inteligencia, tu energía, todo lo que tienes proviene de Él y que tarde o temprano tendrás que rendir cuentas. Me di cuenta también de algo poderoso. Cada vez que ignoras a Dios, no solo te alejas de Él, sino que también rechazas la posibilidad de recibir su bendición. Es como un agricultor que se niega a sembrar en la temporada correcta y luego se queja de no tener cosecha. Así somos cuando pensamos que podemos dejar a Dios fuera de la ecuación y esperar resultados duraderos. Te lo digo con certeza, jamás sucederá. La bendición verdadera, la que permanece, la que no se esfuma con la primera tormenta, solo proviene de Dios. Y cuando lo reconocí, entendí que había estado caminando con los bolsillos llenos de piedras, creyendo que eran diamantes. Entendí que había estado corriendo detrás de metas que, aunque brillaban, se apagaban en mis manos. Y lo más fuerte, entendí que había desperdiciado tiempo, el recurso más valioso de todos, por no poner a Dios en primer lugar. Ahora quiero que pienses en esto conmigo. ¿Cuánto tiempo más piensas ignorar a Dios? Porque cada día que pasa sin escucharlo es un día perdido. Cada decisión tomada sin consultarlo es un riesgo innecesario. Cada oportunidad de acercarte a Él que dejas pasar es una semilla que nunca dará fruto. Y sé que suena duro, pero es la verdad. No se trata solo de cuánto trabajas, sino de en quién confías. No se trata solo de lo que logras, sino de si tus logros tienen la huella de lo eterno. Ignorar a Dios es como cerrar los ojos al sol y luego quejarte de la oscuridad. Es como tapar tus oídos al consejo de un sabio y después llorar por los errores cometidos. Es como caminar con los pies descalzos en un terreno lleno de espinas y preguntarte ¿por qué sangras? La respuesta siempre será la misma. Ignoraste la advertencia, ignoraste la guía, ignoraste la voz que ya estaba ahí. Por eso quiero gritarlo con toda claridad. No ignores más a Dios. No sigas creyendo que puedes manejarlo todo por tu cuenta. No sigas postergando tu decisión. No sigas aplazando lo que ya sabes que debes hacer. Porque si esperas demasiado, corres el riesgo de descubrir que lo perdiste todo, incluso tu alma. He comprendido que uno de los mayores engaños del ser humano es creer que puede caminar por la vida sin depender de Dios. Creer que todo se reduce a inteligencia, a contactos, a esfuerzo personal. Yo lo intenté así durante años. Me repetía a mí mismo, si trabajo lo suficiente, si estudio lo suficiente, si me esfuerzo lo suficiente, todo saldrá bien. Y aunque muchas veces logré resultados, descubrí que había un límite.
un techo invisible que no me dejaba ir más allá. Y fue entonces cuando entendí, el hombre puede llegar hasta cierto punto, pero si quiere cruzar al terreno de lo extraordinario, necesita de Dios. El problema es que la soberbia nos hace sordos. Queremos pensar que sabemos mejor que Él, que podemos elegir mejor que Él, que podemos diseñar nuestra vida de forma más perfecta que la que Él planeó. Y lo digo con vergüenza. Yo también me creí dueño absoluto de mi destino, y cada vez que ignoré a Dios, cada vez que lo dejé de lado, terminé pagando un precio más alto del que estaba dispuesto a asumir. Porque no ignorar a Dios no es un asunto religioso, es un asunto práctico. Es la base de tu vida diaria. Si lo ignoras en tus finanzas, tarde o temprano enfrentarás escasez. Si lo ignoras en tu familia, tarde o temprano verás grietas en las relaciones. Si lo ignoras en tu carácter, tarde o temprano descubrirás que tu vida es frágil y vulnerable. Y lo más triste es que muchos solo se acuerdan de Él cuando todo se derrumba. Yo no quiero que esperes a perderlo todo para reconocerlo. No quiero que vivas la experiencia amarga de llegar al final del camino con las manos vacías, porque ignoraste la fuente de todo. Por eso te lo repito, no ignores esto de Dios. Él es la raíz de lo que eres, el sustento de lo que haces y el futuro de lo que serás. A veces pensamos que Dios quiere alejarnos del placer, de la abundancia o del éxito, pero eso no es cierto. Dios quiere que vivamos una vida plena, abundante, llena de propósito. El problema es que, para llegar a esa plenitud, primero debemos reconocer que no somos autosuficientes, y esa es una lección difícil, porque al ego no le gusta reconocer su debilidad. Pero cuando finalmente lo haces, cuando te rindes y admites que necesitas a Dios, tu vida cambia de dirección. Y quiero que entiendas esto. Ignorar a Dios no siempre es algo escandaloso. Muchas veces es sutil. Es cuando eliges no orar porque no tienes tiempo. Es cuando pospones leer su palabra porque hay cosas más urgentes. Es cuando tomas decisiones sin consultarlo porque crees que ya sabes lo que conviene. Es cuando buscas la aprobación del mundo y dejas en segundo plano lo que a Dios le agrada. Eso también es ignorarlo, y poco a poco va apagando tu relación con Él. La vida se compone de decisiones, y cada decisión que tomas sin tomar en cuenta a Dios es como un ladrillo mal puesto en la construcción de tu futuro. Puedes seguir construyendo, claro, pero llegará un momento en que todo se derrumbe, y cuando eso pase, recordarás todas las veces que tuviste la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Yo lo viví, y créeme, no hay arrepentimiento más duro que el de haber ignorado a Dios, cuando Él ya te había mostrado el camino. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas oportunidades más necesitas perder para entender que sin Dios no podrás avanzar? ¿Cuántas veces más necesitas caer para reconocer que tus fuerzas no bastan? ¿Cuántos vacíos más necesitas sentir para aceptar que solo Él puede llenarte? La vida no está diseñada para que la vivas solo. Está diseñada para que la vivas de la mano de tu Creador. Y mientras sigas ignorando esa verdad, seguirás experimentando frustración. Yo descubrí que cuando pongo a Dios en el centro de todo, las piezas encajan, no de manera mágica, no de manera instantánea, pero sí de manera perfecta. Cuando lo reconozco, mis pasos se alinean, mis decisiones se vuelven más sabias, mis esfuerzos producen más fruto, y eso no tiene que ver únicamente con dinero o con logros visibles, tiene que ver con paz, con propósito, con plenitud, con la certeza de que estás en el camino correcto. No ignores a Dios en lo pequeño, porque es ahí donde empieza la disciplina del alma. No ignores a Dios en lo cotidiano.
porque la vida no se construye en momentos extraordinarios, sino en lo que haces día tras día. No ignores a Dios en tus pensamientos, porque lo que piensas se convierte en lo que hablas, y lo que hablas se convierte en lo que haces. Y no ignores a Dios en tu corazón, porque de Él mana la vida. Quiero que grabes esto en tu mente. Todo lo que haces, piensas o dices, sin Dios está incompleto. Puedes construir, pero será débil. Puedes avanzar, pero será incierto. Puedes brillar, pero será temporal. Solo lo que se hace en Él y para Él permanece. Y esa es la diferencia entre una vida con éxito aparente y una vida con éxito verdadero. Yo he visto a muchos hombres ricos que viven pobres en el alma. He visto a muchos con títulos, pero sin paz. He visto a muchos aplaudidos por el mundo, pero derrotados en la soledad de su habitación. Y he visto a hombres humildes, sencillos, sin reconocimiento público, pero con un gozo, una fuerza y una plenitud que el dinero no puede comprar. ¿Cuál es la diferencia? Una sola. No ignoraron a Dios. Así que te digo con toda convicción, no cometas ese error. No ignores al que te dio la vida. No ignores al que te sostiene. No ignores al que ya escribió tu propósito. Porque el día que lo ignores, estarás firmando tu propia ruina, aunque en apariencia estés construyendo éxito. Cada vez que reflexiono en lo que significa ignorar a Dios, recuerdo que no se trata de un error común. Se trata del error más costoso de todos, porque puedes equivocarte en tus cuentas, puedes fallar en un negocio, puedes cometer un error en una relación y aún así hay forma de recuperarte. Pero cuando ignoras a Dios, cuando vives como si Él no existiera, el costo no solo afecta a tu presente, sino también a tu eternidad. Y eso, créeme, no es un precio que quieras pagar. Yo aprendí que la vida tiene una ley inquebrantable. Cosechas lo que siembras, y siembra que ignores a Dios y, tarde o temprano, cosecharás vacío, confusión y fracaso. Es inevitable. Puedes retrasar la cosecha, puedes aparentar que nada pasa, pero la tierra siempre devuelve lo que recibe. Y cuando siembras indiferencia hacia lo divino, la vida tarde o temprano te devuelve consecuencias que no quieres enfrentar. Pero también entendí la otra cara de esa ley. Si decides no ignorar a Dios, si decides obedecerlo, honrarlo, reconocerlo en tus caminos, entonces la cosecha es abundante. No significa que no tendrás luchas, pero significa que tendrás su respaldo. No significa que no habrá dificultades, pero significa que tendrás dirección. No significa que no habrá lágrimas, pero significa que esas lágrimas regarán el terreno donde brotarán nuevas victorias. El ser humano suele pensar que lo sabe todo. Yo también pensé así. Me decía, ya sé cómo manejar mi vida, no necesito que nadie me diga qué hacer. Pero con el tiempo descubrí que mi sabiduría era limitada, que mis planes eran frágiles y que mis fuerzas se agotaban rápido. Y entonces me pregunté, ¿por qué vivir así, cargando solo, cuando Dios me ofrece su guía y su fuerza? Ignorar esa oferta es el mayor acto de necedad. He conocido personas que me decían, Jim, yo no necesito a Dios para ser feliz. Yo tengo mi dinero, mi salud, mi familia, todo me va bien. Y yo les respondía, espera, la vida no se mide solo por el presente. La vida se mide por lo que permanece. Y si construyes tu felicidad sobre cosas temporales, tarde o temprano las perderás. Solo lo que está cimentado en Dios permanece cuando las tormentas llegan, porque, créeme, las tormentas siempre llegan. No importa cuánto planees, no importa cuán cuidadoso seas, la vida siempre trae días de prueba. Y la pregunta es, ¿sobre qué estará construida tu casa cuando esos días lleguen? Jesús lo dijo de una manera clara. El hombre que escucha sus palabras y las obedece
es como aquel que construye sobre roca, y el que las ignora es como aquel que construye sobre arena. Ambos construyen, ambos trabajan, ambos se esfuerzan. La diferencia no está en el esfuerzo, está en el fundamento. Y cuando llegó la tormenta, la casa sobre la arena se derrumbó, pero la casa sobre la roca permaneció firme. Esa es la gran diferencia de no ignorar a Dios. Y quiero confesarte algo más. La tentación de ignorarlo es constante. No es algo que se vence una vez y ya está. Es una batalla diaria. Cada mañana, el ego se levanta y quiere tomar el control. Cada día, el mundo nos grita que vivamos como si Dios no existiera. Cada momento, nuestra carne nos empuja a decidir sin consultarlo. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Tenían maná del cielo, tenían la nube de día y el fuego de noche, tenían milagros frente a sus ojos, y aún así, ignoraron a Dios. Prefirieron quejarse, prefirieron rebelarse, prefirieron adorar ídolos, y el precio fue 40 años en el desierto, vagando sin destino. ¿Sabes qué descubrí en esa historia? Que no es suficiente contener las bendiciones de Dios. Si ignoras su voz, esas bendiciones se vuelven estériles. Y cuando pienso en esto, me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo como Sansón, desperdiciando un llamado? ¿Cuántos como Salomón, cambiando la sabiduría por el orgullo? ¿Cuántos como Israel, recibiendo milagros y aún así quejándonos? Yo mismo estuve ahí. Yo también me distraía con lo temporal. Yo también ponía excusas. Yo también creía que podía esperar un poco más para obedecer. Pero cada vez que lo hice, la vida me mostró que ignorar a Dios nunca sale gratis. Siempre hay un costo, siempre hay una consecuencia. Ahora, escucha esto con atención. La diferencia entre una vida vacía y una vida plena no está en la cantidad de dinero que tienes, ni en el nivel de reconocimiento que alcanzas. La diferencia está en si decides ignorar o no a Dios, porque el hombre que lo ignora puede construir imperios, pero los verá caer, y el hombre que lo honra puede tener poco, pero ese poco será eterno. Yo lo viví de primera mano. Descubrí que el día que comencé a reconocer a Dios en todo, mis pasos se afirmaron. No significa que no tuve problemas, significa que cada problema se convirtió en una oportunidad de confiar más en Él. No significa que no tuve lágrimas, significa que cada lágrima fue recogida y transformada en fortaleza. No significa que no tuve derrotas, significa que cada derrota se convirtió en una lección que me acercó más a mi propósito. Y por eso te digo, no ignores esto de Dios, no ignores que Él es la fuente de tu vida, no ignores que sin Él todo lo que hagas es en vano, no ignores que su palabra no es un adorno, es el mapa de tu existencia, no ignores que su corrección es amor, no castigo, no ignores que su tiempo es perfecto, aunque no se ajuste al tuyo, no ignores que tu vida es corta y que el mañana no está garantizado. Cada día es una oportunidad para elegir. Y cada día que eliges ignorar a Dios, estás eligiendo también el vacío, la confusión y el fracaso. Pero cada día que eliges reconocerlo, estás eligiendo plenitud, sabiduría y vida eterna. Yo no quiero que llegues al final de tus días y mires atrás con arrepentimiento. No quiero que digas, tuve dinero, pero nunca tuve paz. Tuve éxito, pero nunca tuve propósito. Tuve amigos, pero nunca tuve a Dios. No quiero que tu historia sea un ejemplo de lo que pudo ser y no fue. Quiero que tu historia sea un testimonio de lo que sucede cuando un hombre o una mujer decide no ignorar a Dios. He aprendido que Dios no se equivoca en lo que dice, y mucho menos en lo que pide. Cada instrucción que viene de Él tiene un propósito. Cada advertencia es una señal para librarnos de un error mayor. Cada mandamiento no es una carga,
sino una llave que abre puertas de bendición. Sin embargo, la naturaleza humana es testaruda. Nos creemos más sabios que la sabiduría misma. Queremos probar el camino por nuestra cuenta, ignorando lo que Dios ya dejó escrito. Y ese es el origen de tantas frustraciones. Cuando ignoramos la voz de Dios, inevitablemente caemos en los pozos que Él trató de evitar en nuestro andar. Dios, en su infinita misericordia, siempre busca hablarnos. Y no hablo de un mensaje místico o lejano. Hablo de la claridad que se encuentra en su palabra. Hablo de la paz que da su espíritu. Hablo de los consejos que Él coloca en personas que llegan a nuestra vida en el momento oportuno. Pero si cerramos nuestros oídos, si endurecemos el corazón, terminamos alejándonos de la fuente de la verdadera prosperidad. Yo mismo entendí que la riqueza, sin la guía de Dios, se convierte en un ídolo, que el éxito, sin el temor de Dios, se transforma en arrogancia, que los logros, sin la gratitud a Dios, son simples trofeos vacíos que no llenan el alma. Hay algo poderoso en no ignorar a Dios. Cuando lo reconoces en todos tus caminos, cuando lo pones primero en cada decisión, cuando lo consultas antes de dar un paso, entonces tu vida toma otra dirección. Y no significa que todo será fácil. Significa que tendrás propósito, claridad y paz aún en medio de las dificultades, porque la diferencia entre el que ignora a Dios y el que lo escucha no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de guía en cada problema. Cuando empecé a comprender esto, me di cuenta de cuántas oportunidades había perdido por no escuchar a tiempo. Dios siempre estuvo allí, pero yo, como muchos, me ocupaba más en lo urgente que en lo importante. Estaba más preocupado en crecer, en avanzar, en lograr, que en detenerme a preguntar, Señor, ¿es este el camino correcto? ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? Vas corriendo detrás de una meta y cuando llegas, descubres que no era lo que esperabas. Y allí entiendes, si hubiera escuchado a Dios, me hubiera ahorrado años de frustración. No ignores a Dios en las pequeñas cosas, porque esas pequeñas cosas son las que forman tu carácter. No lo ignores en tu trabajo, porque Él tiene el poder de abrir puertas que ningún hombre puede abrir. No lo ignores en tu familia, porque allí está el verdadero tesoro de tu vida. No lo ignores en tu tiempo, porque lo que siembres hoy en la presencia de Dios, cosecharás mañana en bendiciones que el dinero no puede comprar. El mayor error del ser humano es pensar que puede caminar sin Dios, pero la vida nos demuestra, tarde o temprano, que ignorarlo tiene un precio muy alto. Y te lo digo con la misma voz que escuché en mi conciencia, todo lo que ignores de Dios hoy, mañana, se convertirá en la lección que más te dolerá. Pero si lo honras, si lo colocas en el centro, si decides obedecer su palabra, descubrirás que nada ni nadie puede detenerte, porque llevas en tu interior la fuerza más grande, la bendición divina. Por eso hoy te digo con convicción, no ignores esto de Dios. No ignores su voz, no ignores su dirección, no ignores su llamado, porque quien lo ignora se pierde, pero quien lo escucha prospera en lo que verdaderamente importa. He aprendido que ignorar a Dios es como sembrar semillas en tierra seca. Puedes esforzarte, puedes trabajar, puedes sudar, pero si la tierra no tiene la bendición del agua, si no está preparada por la mano divina, todo se marchitará tarde o temprano. Así es la vida cuando decides excluir a Dios de tus decisiones, de tus planes y de tus sueños. Te esfuerzas, corres, buscas, pero en lo más profundo siempre falta algo, siempre hay un vacío que nada material puede llenar. Por eso digo que la mayor tragedia no es vivir pobre de dinero, sino pobre de espíritu. La verdadera riqueza
no está en la cuenta bancaria, sino en la paz que sientes al cerrar los ojos y saber que Dios está contigo. Esa paz no se compra, no se negocia, no se finge. Es el fruto de haber caminado bajo la obediencia y la guía del Creador. Ahora bien, cuando decides escuchar a Dios, cuando decides no ignorar sus advertencias, algo extraordinario sucede. Él te empieza a abrir caminos que ni siquiera imaginabas. Personas correctas aparecen en tu vida. Puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. Oportunidades que otros pasaron por alto, tú las ves con claridad. No es casualidad, es propósito. No es suerte, es bendición. Dios nunca quiso que vivieras en mediocridad ni en derrota. Él te diseñó para la excelencia, para la abundancia, para hacer luz en medio de la oscuridad. Pero esa grandeza solo se manifiesta cuando decides caminar bajo sus principios, cuando eliges obedecer, cuando reconoces que sin Él no puedes nada, pero con Él todo es posible. He visto a muchos perderlo todo por ignorar esto. Talentos desperdiciados, fortunas dilapidadas, relaciones destruidas, vidas sin dirección, y no porque fueran malas personas, sino porque creyeron que podían construir sin fundamento. Y como dice la Escritura, el que edifica sobre arena, tarde o temprano, ve su casa derrumbarse. Pero el que edifica sobre la roca, aunque vengan tormentas, aunque soplen vientos, permanecerá firme. Déjame decirte algo que marcó mi vida. Dios no compite con tus planes, Dios los transforma. Tú puedes tener sueños, y eso está bien, pero cuando se los entregas a Él, los multiplica, los purifica y los lleva a un nivel que nunca hubieras alcanzado solo. Y al final, no se trata solo de lo que logras, sino de en quién te conviertes en el proceso. Por eso te ruego que no ignores esto de Dios. No es un consejo pasajero, es un principio eterno. Tu vida tiene un propósito, tu esfuerzo tiene un destino, tu historia tiene un sentido, pero sin Dios todo se diluye, todo se reduce a correr detrás del viento. Con Dios, en cambio, hasta lo más pequeño se vuelve trascendente, hasta lo más doloroso se convierte en enseñanza y hasta lo más imposible se transforma en milagro. La clave está en tu decisión hoy. Puedes seguir como estás, confiando solo en tu fuerza, o puedes abrirle la puerta al único que tiene el poder de cambiarlo todo. No lo ignores más, porque cada día que pasa es una oportunidad que no regresa. No lo ignores más, porque tu futuro depende de ello. No lo ignores más, porque Dios te está llamando ahora mismo. Y cuando al fin decidas responder, cuando al fin digas, Señor, aquí estoy, guía mis pasos, descubrirás lo que siempre estuvo esperando por ti. Una vida plena, abundante y en paz. Y entonces podrás mirar atrás y decir, valió la pena escuchar, valió la pena obedecer, valió la pena no ignorar lo que Dios me dijo. Ese es el mayor secreto de éxito que puedo dejarte hoy, porque de nada sirve el dinero, la fama o los logros si al final ignoraste al dador de todo. No ignores esto de Dios, porque en Él está la llave de todo lo que buscas.